entrevista con Enrique, la ministra de Salud sostuvo que según contrato las vacunas estarían llegando en enero y disponibles el millón ya comprado. Sobre el precio que no se menciona, aquí lo explica. Es secreto comercial e hizo referencia a que los demás países no hablan del costo de la vacuna. También habló del por qué los privados no tienen permiso para comprar las vacunas. Aquí el video. Porque hay preguntas muy importantes. Por ejemplo, hay mucha confusión con respecto a la llegada del primer lote de vacunas. El presidente dijo enero. La canciller primero dice febrero y después dice ya están allá para recogerlos. Usted nos ha dicho no hay un cronograma definido. ¿Cuál es la verdad? ¿Ya están ahí para recogerlos y solo es cuestión de mandar un avión como ha dicho la canciller? A ver, lo que nos ha indicado en el contrato y que lo podemos decir, es parte de lo que podemos decir, es, el contrato dice que van a enviar ese millón en enero, así dice el contrato. La información que se ha recibido de Sinopharm es que efectivamente el lote está disponible y están haciendo ellos mismos las gestiones para el permiso de exportación que se hace en China. En nuestro país hoy día, y hay que agradecer también la participación de los privados, ya se ha firmado por parte de ambas partes el convenio para el transporte aéreo de la vacuna. El transporte de la vacuna se tiene que hacer en una empresa que esté especializada en el transporte, que tenga ese rubro, que tenga los aviones acondicionados y los containers especiales para el transporte de vacuna. Eso se ha firmado el día de hoy, día domingo inclusive, de tal manera que se pueda hacer el traslado profesional de la vacuna. Igualmente, acá en el país ya hemos recibido una primera parte de los documentos para el registro sanitario condicional que tiene que tenerse y estamos esperando la segunda parte de los documentos que nos tiene que enviar la empresa para el registro. Y aparte de eso, se han tenido una serie de reuniones, por ejemplo, las coordinadoras de inmunizaciones con la Directora Nacional de Inmunizaciones para todo el sistema de desplazamiento de la vacuna y varias estrategias que presentaban ante el Congreso para la vacunación de los trabajadores de salud, que probablemente se va a hacer a lo largo de una semana, y se ha hecho también la inspección del almacén. Como ustedes saben, el almacén central que recibiría el millón de vacunas, en este momento tiene las vacunas regulares del sistema regular de vacunación y espacio suficiente para recibir 12 millones de dosis. Muy bien, pero y ¿cuándo podría ampliar 20 millones más inclusive? Pero Entonces, ¿cuándo llegaría ese millón? Perdón, no lo he escuchado. ¿Cuándo llegaría ese primer millón? Apenas nos avisen en qué momento podemos enviar el avión para que los recoja, les informaremos. Muy bien, entonces no están para recogerlas, están todavía para trámite y para que nos avisen cuándo recogerlas. Lo que nos ha informado la empresa es que las vacunas están disponibles y que ellos ya están haciendo los trámites para poder hacer la exportación de las vacunas, y nosotros al mismo tiempo la parte del avión y demás ya felizmente hoy día se finiquitó y ellos también tienen que enviarnos la información para completar el registro sanitario, que sale en unos cuantos días nada más. Si en esta semana envían el resto de la información, tendremos el registro sanitario también en esta semana. Muy bien. Ministra, ¿cuántas vacunas se han pagado, cancelado? 1 millón de vacunas. Ya, eso es lo cancelado. Así es. Perfecto. Ahora, yo sé que usted tiene en la pregunta que le voy a hacer ahí reticencias, pero ¿por qué los peruanos no podemos saber el precio de la vacuna que se va a pagar con plata del Tesoro, que es plata de todos los peruanos? ¿Por qué termina siendo esto medio secreto? ¿Por qué? Esto se llama secreto comercial, y cuando uno hace una transacción comercial, uno se pone de acuerdo con la persona. ¿Quién quiere comprar? Nosotros los peruanos queremos comprar. ¿Quiénes quieren vender? Las empresas que fabrican las vacunas quieren vender. En este momento es una relación asimétrica, de tal manera que ellos establecen las condiciones y nosotros vemos si compramos o no compramos, obviamente. Muy bien, Dentro de las transacciones comerciales existe el secreto comercial, y en este momento, en relación a lo que es una vacuna que están descubriendo y que están haciendo un trabajo de emergencia, las empresas consideran que estos datos son parte del secreto comercial. Muy bien, pero el secreto comercial podríamos no aceptarlo y simplemente no negociar con ellos. Pero el secreto comercial funciona para recursos del Estado que deberían ser gastados transparentemente y con conocimiento de todos los peruanos. El secreto comercial está reconocido por nuestra Constitución y el acuerdo de confidencialidad existe en todos los países del mundo. ¿No nos puede dar rangos de precio de esa vacuna?
Me temo que no, porque eso tendría tremendas repercusiones desde el punto de vista de la negociación internacional, tremendas repercusiones para nuestro país en sus negociaciones y más aún implicancias legales. Porque se ha firmado ese acuerdo de confidencialidad aceptando esa condición. Si queremos adquirir las vacunas, firmamos el acuerdo de confidencialidad. Y eso es igual para todos los países del mundo. Como ven ustedes, ningún país del mundo ha dicho el costo de la vacuna. Pero, por ejemplo, COVAX Facility ha dicho más o menos cuánto podría costar. O sea, una Perdón, vacuna. no he escuchado la primera parte, ¿pudiera repetirme? Que hay, por ejemplo, COVAX Facility ha dicho más o menos cuánto podría costar la vacuna. Ya. COVAX Facility no es un Estado y COVAX Facility hace negociaciones de tipo diferente. Si ellos lo dicen, debe ser porque deben estar autorizados para hacer esa referencia. Ministra, casi se ha duplicado el rechazo a la vacuna en el Perú. La mitad de los peruanos no quiere vacunarse, ha dicho que no se va a vacunar. ¿Tiene que ver esto con la procedencia, con que sean vacunas chinas que generan poquísima confianza? Yo creo que tiene que ver en general con el desconocimiento y el hecho de que todos estamos enfrentando una vacuna de emergencia. Yo creo que todos los ciudadanos somos conscientes de que el desarrollo de una vacuna toma muchísimos años y en este caso todos los países que han hecho desarrollo de vacuna, las empresas farmacéuticas de los diferentes países, las han hecho en condiciones de emergencia en meses realmente, y todos somos conscientes que es un registro condicional, que hay una serie de países que están haciendo este registro condicional, que estamos teniendo un desarrollo en meses nada más. Creo que nos falta a todos más información y recordemos que en realidad nuestro país tiene experiencia de vacunación con vacunas de este tipo. En realidad nuestras 17 vacunas son vacunas de virus inactivado y las 17 vacunas se trasladan y se aplican en las condiciones en que trasladaríamos y aplicaríamos esta vacuna. Y si hay algo que teníamos nosotros mucho interés es que las diferentes vacunas que se prueban vinieran al país. Por eso tenemos AstraZeneca, tenemos CureVac, tenemos Sinopharm en el país, porque es importante ver en nuestra población cuáles son los efectos secundarios, cuáles las características de la vacuna en nuestra patria. Es un detalle, pero me parece a mí muy importante porque nos permite saber qué pasa con nosotros los peruanos y esas 3 vacunas, por ejemplo, y es una muy interesante oportunidad de que tengamos de primera mano la información. ¿Cuánto es la duración de la eficacia de la vacuna de Sinopharm? Algunas tienen 1 año, otras 2 años. ¿Cuánto es en el caso de Sinopharm? Todas las vacunas a nivel internacional se está aceptando que la cobertura de la inmunidad sea hasta por 6 meses desde el punto de vista formal de contratos y demás. La mayor parte de las vacunas están informando el tiempo que dura el seguimiento de las personas vacunadas. Entonces, el seguimiento de las personas vacunadas para la mayor parte de las pruebas de vacuna, incluido Sinopharm, es de 1 año aproximadamente, que nos va a dar una idea al año de cómo está la inmunidad y algunas han extendido inclusive su plazo de seguimiento hasta 2 años. Todavía no sabemos para ninguna de las vacunas si la inmunidad va a durar más de 2 años. Si dura más de 2 años, la vacunación será, quién sabe, una sola vez en la vida o cada 3, 4, 5 años, como es algunas vacunas de nosotros los adultos. Pero no sabemos todavía con certeza. Ministra, ¿puede usted decirnos si es que para julio habrán 15 millones de peruanos vacunados? En otros países del mundo las vacunaciones están demorando y con mejores sistemas de salud. No es tan fácil la vacunación y no ha tenido la posibilidad de ser tan rápida como se pensaba. Para julio, ¿tendremos 15 millones de vacunados en el Perú? Todo depende de qué vacuna tengamos, porque los problemas principales han sido con la vacuna que tiene condiciones de temperatura más difíciles realmente, ¿no? Y además esa misma empresa ha tenido problemas de fabricación de la cantidad de vacuna, que sería uno de los factores que también ha determinado la dificultad. Por un lado, lo importante es que veamos el tipo de mantenimiento de la vacuna, la temperatura, y por otro lado la capacidad de producción, de tal manera que eso es un factor que hay que tener en cuenta en los otros países. La vacuna, por dar una idea, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en China. La vacunación en China en este momento es masiva, están vacunando millones de personas en forma sumamente rápida. Es la ventaja de las vacunas que se guardan a menor temperatura, que son más fáciles de transportar, que uno puede llevar en un termos a sitios alejados. Y nosotros queremos que la mayor parte de la población esté vacunada. En realidad, antes de que la temperatura comience a subir la población, tenemos que tener vacunada la población que
da sostenibilidad a los servicios fundamental, la población que trabaja en salud, en seguridad y aspectos así que hacen mover al país, y por otro lado, las personas más susceptibles. Si esos dos grupos están vacunados, en el momento en que la temperatura está empezando a bajar, podríamos enfrentar en mejores condiciones, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en los otros países la dificultad principal ha sido, por un lado, el manejo de la vacuna, más complicado, y por otro lado, bueno, ya yo sé que ya muchos países están teniendo dificultades porque no se está pudiendo cumplir con la cantidad de vacunas. Pero ¿es usted consciente que 15 millones de vacunados para julio es casi imposible? Yo creo que es un aspecto que hay que tener muy claramente en cuenta. Hay 1,5 millones en el primer grupo y hay alrededor, si no me equivoco, de 6 millones en el segundo grupo, y es el grupo que tendríamos que tener vacunados prioritariamente. Muy bien. Y sin embargo, el millón, por ejemplo, que llega es para 500.000 personas. No sé cómo llegamos a 16 o 15 millones para julio, pero en fin, ahí lo voy a dejar porque tengo muy poco tiempo y tengo 3 preguntas fundamentales y para respuestas muy cortas. ¿No le preocupa la renuncia del presidente del directorio de Sinopharm y otros funcionarios, como por ejemplo el jefe del comité auditor de Sinopharm? ¿No le preocupa? Sí, hay dos autoridades en Sinopharm, dos representantes de Sinopharm que han renunciado, pero hasta el momento aquí sigue manejándose muy bien el ensayo clínico, ya han terminado de aplicar la vacuna, la información que nos está enviando Sinopharm desde China está llegando, ya llegó una primera parte, está por llegar una segunda parte, ellos mismos nos avisaron esto de que las dosis estaban disponibles y nos avisaron también que están haciendo ya todo el trámite de exportación, ellos mismos nos han enviado las características, o sea, para el volumen que tienen, el tamaño y todo lo demás, más o menos qué necesitamos para nosotros ver los contenedores y las características del vuelo. Nos han indicado de qué lugar va a partir, de tal manera que el avión llegue exactamente a esa zona. Ciertamente es preocupante, pero hasta el momento, por lo menos lo que estamos viendo, es que las cosas siguen caminando tal como esperaríamos en la empresa. Muy bien, ahora, muchos sostienen, ¿por qué no dejar que los privados adquieran vacunas y vacunen? Esto sería mejores posibilidades para el Estado. Porque si las grandes empresas compran, por ejemplo, para sus trabajadores y sus familias, para la gente que tienen alrededor en sus zonas de influencia, eso sería menor responsabilidad y menor gasto para el Estado, que podría justamente aplicarse a atender a los más pobres. ¿Por qué no permitir, dicen algunos, que entonces el sector privado también pueda comprar a su riesgo y costo las vacunas y también implementarlas? ¿Esto no sería mejor para el Estado? Puede sonar razonable, ciertamente, pero hay que tener en cuenta que esta es una vacuna de emergencia que se aplica en condiciones especiales. Todo el riesgo está para quien aplica la vacuna. Y eso significa que tenemos que asumir el riesgo de tener un seguro, tenemos que asumir el riesgo de la atención clínica de las personas que sufran algún efecto que justifique la atención clínica, y tenemos que asumir también un sistema de seguimiento de las personas muy intensivo en las primeras 3 semanas, de tal manera que todo esto es asumido cuando uno compra una vacuna de emergencia. Eso está anotado en el contrato y lo podemos decir, por eso lo estoy diciendo. Hay una responsabilidad de quien aplica la vacuna, que es muy importante e implica inclusive que haya repercusiones económicas importantes para quien aplica la vacuna y responsabilidad frente al paciente, hasta inclusive indemnización y la atención clínica permanente de la persona que pudiera sufrir algún daño. ¿Y eso no se lo podrían, responsabilidad del Estado. ¿Y eso no se lo podrían trasladar precisamente a los privados, que si quieren vacunar asuman toda esa responsabilidad? Tendrían ustedes que leer las características de los contratos, y creo que también todas las empresas privadas que tienen costumbre de ver ese tipo de responsabilidades, y son empresas privadas las que nos están imponiendo esas responsabilidades, verían ustedes que es muy poco manejable para una vacuna que es de emergencia. Estas son condiciones de emergencia y el Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad para la población. Quizás por eso sería bueno que conozcamos precisamente todas esas condiciones para saber de qué se trata. Ministra, 2 preguntas para 15 segundos. Una, usted prometió sincerar el número de fallecidos por COVID. Hasta ahora, ¿se ha terminado con esa tarea? En realidad, recuerden que ya hemos dicho, ya no estamos sincerando nosotros la información cada 15 días, cada mes. Ahora se hace en forma permanente. Y tal cual explicamos a la Comisión Investigadora del Congreso y a la Contraloría, hemos implementado un sistema que hace que yo tengo, por ejemplo, al día de ayer, 38.770 personas que han fallecido, que tienen una prueba, ¿ok? Que tienen una prueba.
Y hay cerca de 13.000 personas, ¿no? Que lo que hemos hecho, todas aquellas personas para llegar a los 84.000 que registra el SINADEF, todos los certificados, toda esa información se envía a las regiones y les decimos, miren, esto de acá no se preocupen, ya tenemos la prueba. Esto de acá no sabemos, analicen. Y ellos nos van informando día a día el cuadro clínico. Entonces, hay dos diagnósticos, el diagnóstico molecular, que es el que reportamos, y el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico quiere decir que ellos analizan la historia, conversan con la familia si es necesario, y si usted tiene una persona que ha estado en contacto con alguien positivo, que tiene dolor de garganta, que tiene fiebre, que empieza a hacer neumonía, y en la imagen de neumonía usted ve un término que se llama vidrio esmedilado, mire, eso es COVID, con prueba o sin prueba, se llama COVID. Por consiguiente, si clínicamente la región nos informa que hay sustento clínico para que se considere COVID, eso pasa a la parte de fallecidos con prueba, fallecidos sospechosos. En este momento nosotros ya tenemos de los 84.000, por ejemplo, que SINADEF ha reportado para el día anterior, tenemos un 46% que tiene prueba y un 16% que es cuadro clínico. ¿Okay? Si entran, por ejemplo, a la página del Centro de Control de Enfermedades, allí está el cuadrito con todas las regiones, cada una de ellas de función confirmada, de función sospechosa, la suma de las dos y la gran cifra de defunciones por el SINADEF. Bueno, y si puedo decir los porcentajes es que los sacamos de estas tablas. Las cifras entre SINADEF y lo que nos muestran oficialmente son muy grandes, pero bueno, y la última, ministra, por favor, en 5 segundos, ivermectina sí, ivermectina no. De acuerdo al NIH, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, publicación del día 14 y del día 15, no hay todavía evidencias suficientes a nivel mundial. Hay, por supuesto, un grupo que dice sí, un grupo que dice no, y va a seguir habiendo. Pero desde el punto de vista de los grandes organismos internacionales, no hay todavía la suficiente capacidad como para discernir entre lo uno y lo otro, y no hay un acuerdo al respecto. Por consiguiente, lo consideran dentro de lo que requiere mayor cantidad de estudios y no se puede recomendar dentro de las guías. Muy bien. Siendo una vacuna de emergencia, la responsabilidad del Estado y el contrato firmado con la empresa hace que el Estado y la empresa asuman la responsabilidad. Para más noticias, ya te lo voy contando.